Soy un chaval de 18 años que juega baloncesto desde pequeño, desde que tenía 3 años. Estuve jugando en Córdoba, que es donde nací, hasta que con 14 años me fui a Málaga a jugar a Unicaja. Estuve allí 3 años y ahora he vuelto a Córdoba. Y estoy aquí jugando en Coto en Segunda Fe. Sí, para mí fue uno de los momentos favoritos te podría decir, casi de mi vida. Lo digo de verdad que yo en ese torneo, sobre todo los últimos partidos, desde cuarto hasta la final, todo lo que tiraba es que sentía que iba dentro. Fue especial, la verdad. Yo me acuerdo que ese debut fue un miércoles, me parece, y yo llevaba tiempo sin ir a entrenar con el primer equipo porque no tenía lesionados, tal. Y me acuerdo que esa semana, no sé si la anterior, el viernes, el sábado, fui a entrenar con ellos después de bastante tiempo sin entrenar y me dijeron, pero prepárate porque seguramente el miércoles vas a tener que vestirte y estar con el equipo. Lo que veo es irme a Estados Unidos y es que ya eso es complicado porque puedes irte y que te salga muy bien, que te adaptes bien o no. Entonces pues eso ya sería como el primer paso. A ver qué tal, estoy en Estados Unidos y ya a partir de ahí pues paso a paso. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy contento, muy feliz porque hoy tenemos con nosotros a Guille. Un Bueno, pedazo de si invitado, ¿no? lo quieres presentar un poquito tú antes de que él nos cuente. Bueno, yo creo que tenemos aquí a una de las estrellas del futuro de España y también a nivel europeo. Así que, bueno, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La primera pregunta que solemos hacer a nuestro invitado es que se haga una pequeña presentación de sí mismo. Entonces, ¿tú cómo definirías a Guille del Pino? Bueno, yo soy un chaval de 18 años que juega baloncesto desde pequeño, desde que tenía 3 años. Estuve jugando en Córdoba, que es donde nací, hasta que con 14 años me fui a Málaga a jugar a Unicaja. Estuve allí 3 años y ahora he vuelto a Córdoba. Y estoy aquí jugando en Coto en Segunda Fe. ¿Y cómo fueron tus inicios cuando eras más pequeño? ¿A ti siempre te ha gustado el baloncesto o tiras un poquito también por el fútbol? Pues siendo de Córdoba, el fútbol tira mucho. Sí. Sí. ¿Siempre ha sido baloncesto o le has pegado un poquito a los dos palos? Yo era deportista, o sea, a mí me gustaba moverme y me intentaron apuntar a fútbol, pero yo me acuerdo que un día fui con mi madre al colegio donde yo estudiaba, cuando era pequeño, y por las tardes había equipos entrenando. Y me gustó. Mi madre me propuso apuntarme, pues cuando tenía 3 años y empecé ahí. Y en ese club he seguido toda mi vida hasta que me fui a Málaga. Precisamente cuando llegas a Unicaja, intuyo que sería un cambio bastante importante en tu vida, porque pasar, no está tan lejos Córdoba de Málaga, pero hombre, siendo un niño que eras en aquella época, y quería preguntarte cómo se da el fichaje a Unicaja, cómo se da el que te vayas a Málaga y entres en la cantera de uno de los mejores equipos de España. Sí, hombre, es verdad que yo empecé, cuando estaba en Córdoba en categoría inferior, empecé a destacar a lo mejor en algunos torneos, con las selecciones también, tanto con Córdoba como con la selección de Andalucía. Y el año de infantil de primero, cuando yo tenía 13 años por ahí, me empezaron a llamar tanto a mis padres como al club, a Córdoba, que empezaron a llamar aquí el club de toda España, desde Betis, Unicaja, incluso el Real Madrid también y fui a algunos a probar. Mi idea era irme al Real Madrid, pero llegó la pandemia y ese año no me pude ir al Real Madrid. Bueno, realmente decidí yo no irme ese año al Madrid y al final ese año me quedé en Córdoba y al final al año siguiente decidí irme a Unicaja. Pero tú tenías ofertas del Real Madrid de decir, vente para Sí, Madrid. sí. Pero voy a ser sincero, yo tenía la oferta del Madrid cuando yo estaba en eso en infantil de segundo y el primer año que te he dicho fue cuando salió la pandemia. Ese año era 20 ya, pero decidí no irme. Y mi idea era quedarme un año en Córdoba en la pandemia y al año siguiente, si el Madrid seguía queriendo, ya irme allí a Madrid. Pero al año siguiente, cuando yo les dije que no y al año siguiente ellos seguían
seguían contando conmigo, se supone. Yo iba allí de vez en cuando a entrenar a las instalaciones de Madrid y tal. Pero al final de ese año, cuando ya iba a tomar la decisión de salir de Córdoba, ellos me dijeron que no. Y vamos, se lo dijeron a mis padres tal, y entonces ya decidí irme a Unicaja. Cuando el Madrid me dijo que no, tenía Unicaja, Betis, tenía Valencia también, y al final me fui a Unicaja. ¿Y fue complicada la decisión de irte de tu casa tan joven? Sí. Tus padres, o sea, tú estabas allí, supongo, en una residencia o algo con más compañeros grandes fuera. ¿Cómo llevaste eso de estar lejos de tus padres siendo tan chico? Fue complicado, fue complicado. O sea, sobre todo los primeros días, las primeras semanas, obviamente es complicado saber además que vas a estar todo el año o incluso más años fuera de tu casa. Es verdad que a lo mejor a mí no me impactó tanto como a otros porque yo que había sido invitado con más equipos, había ido a selecciones, había pasado ya mucho tiempo fuera de casa y conviviendo con otra gente, viviendo en otros lados que no era en mi casa. Pero aún así, obviamente fue duro. Irme a estudiar también a otro colegio, dejar mis amigos, dejar mi familia, sí fue bastante duro. Y fue por esa época, intuyo, que cuando estabas en Unicaja, cuando te llama la selección española para empezar a jugar en categorías inferiores, ¿o cómo empiezas tú a entrar en convocatorias? Fue la primera vez que fui con la selección española, fue la sub-12, que yo todavía jugaba en Córdoba. Y eso llamaron al presidente de mi club, de Córdoba Basket, y él me dio la noticia y eso fue la primera vez. Luego al año siguiente, en U13 no hubo por el COVID, y ya a U14, que ya sí he ido a todas las convocatorias de entonces, sí ya estaba en Unicaja. Y ya en la U16 llega el momento un poco cumbre como jugador de España. Ganasteis el europeo, MVP, contra Italia. ¿Cómo fueron esos momentos? O sea, ¿tú cómo te viste en ese campeonato? Porque salir MVP y ganador tiene que ser una locura representando a tu país, ¿no? Sí, para mí fue uno de los momentos favoritos te podría decir, casi de mi vida. Yo, la verdad que me sentía súper bien. O sea, no, yo creo que pocas veces cuando yo jugando a baloncesto he sentido ese nivel de confianza, de comodidad. Yo es que, pues lo digo de verdad, que yo en ese torneo, sobre todo los últimos partidos, desde cuarto hasta la final, todo lo que tiraba es que sentía que iba dentro. O sea, me sentía súper bien. Además, habíamos pasado antes un mes de concentración súper bueno. Yo con los chavales de mi edad de la selección es que me llevo súper bien. Son mis amigos, que incluso nos vemos fuera de las concentraciones. Voy a donde tenga que ir de cualquier parte de España para verlo. Y entonces pues estaba súper bien y se vio reflejado luego en el campo los resultados. Y en ese momento en el que eres MVP, estás en Unicaja, empiezas también a incluso a debutar en aquella época con el primer equipo. ¿Cuáles son las aspiraciones tuyas? De decir, ¿puedo llegar a consolidarme en ACB o quiero un paso más allá? Yo en ese momento realmente todavía es que la opción de Estados Unidos, que ahora es mi principal, la veía muy lejos. Yo me acuerdo que el primer año que estuve en Unicaja fui un día a entrenar con el ACB porque le faltaba gente y tal, y ya después del MVP sí estuve más en dinámica con ellos. Y si en ese momento mi aspiración era seguir más años en Unicaja, seguir trabajando. Yo sabía que, bueno, en algún momento puntual me podía llamar el primer equipo y tal para entrenar, pero en ese momento yo pensaba en mi equipo, en el cadete, en el junior, lo que me tocara, y seguir trabajando y que me llamaran de vez en cuando y seguir los pasos y seguir para arriba. ¿Y cómo fue? Porque debutaste en Champions con el primer equipo. ¿Cómo fue ese momento de decir, siendo tan joven, debutar con uno de los mejores equipos de España? Y si no me equivoco, eres el quinto jugador más joven en la historia de Unicaja en debutar con el primer equipo. O sea, ¿cómo te sentiste a nivel un poquito más personal en ese momento? Fue especial, la verdad. Yo me acuerdo que ese debut fue un miércoles, me parece, y yo llevaba tiempo sin ir a entrenar con el primer equipo porque no tenía lesionados tal. Y me acuerdo que esa semana, no sé si la anterior, el viernes, el sábado, fui a entrenar con ellos después de bastante tiempo sin entrenar y me dijeron, pero prepárate porque seguramente el miércoles vas a tener que vestirte y estar con el equipo. Y hombre,
no me lo esperaba, pero fue bonito, la verdad. Y ya cuando, es verdad que cuando el día de partido siempre tienes la duda de me sacará, no me sacará, depende de cómo vaya el partido también, pero antes del partido incluso me dijeron, prepárate porque lo más seguro, 90% es que salga a jugar. Y hombre, estaba nervioso, pero bueno, la verdad que lo viví súper súper bien porque además sabía que estaban mis compañeros del equipo y mi amigo de la Resi en la grada viéndome, o sea que la verdad que estaba ilusionado y cuando terminó me sentí súper contento. Y fuera del baloncesto, ¿cómo compaginas tú el tema de los estudios? Porque al fin y al cabo tienes 18 años y todo esto que nos estás contando ocurrió con 16, 17. O sea, ¿cómo llevas tú, cómo compaginas los estudios con el deporte? Bueno, la verdad que los años que estuve allí en Unicaja fue complicado porque prácticamente no hacía otra cosa que ir al colegio a estudiar y a entrenar. O sea, básicamente ese era el día a día. Iba al colegio, volvía, estudiaba, iba a entrenar y seguía estudiando hasta el día siguiente. O sea que fue complicado, pero bueno, yo creo que al final eso ha servido para algo y está sirviendo y esto está dando sus frutos ahora. Y ya por curiosidad, ¿eres buen estudiante o te cuesta un poco? O sea, no soy sobresaliente, pero sí, la verdad que soy buen estudiante, nunca he tenido problema con eso. Y bueno, ya el año pasado tomaste una de las decisiones, intuyo, más importantes de tu carrera. Decidiste irte de Málaga Mm. para volver un poco a tu ciudad. ¿Por qué tomaste esa decisión y cómo fueron esos momentos de dejarlo? Porque intuyo que tendrías ofertas de quedarte en el Mm. Unicaja y decidiste volver a tu ciudad para jugar en una división menor a la que Mm. a la que tú estabas. Pues la verdad que fue de las cosas más complicadas que he hecho en lo que es el baloncesto. Y fue una decisión que es la que yo creo que la decisión que menos en mi vida he tomado yo solo. O sea, ha sido una decisión que me ha ayudado muchísima gente a tomarla porque era complicada. Y bueno, es verdad que yo tenía oferta de Unicaja de seguir en el equipo tal. Bueno, este año soy junior de segundo, o sea, seguí con el junior, con el Liga EVA, pero obviamente también he entrado en mucha dinámica con el primer equipo. Pero bueno, la oferta que me ofrecían ellos era muy a largo plazo, de 4 o 5 años. Entonces yo lo que pensé en ese momento para la decisión fue qué es lo que yo quiero a futuro. Entonces yo vi que yo lo que quería realmente era irme a Estados Unidos, a la NCA. Entonces pues, no me convenía quedarme en Unicaja. De hecho, es que si hubiera firmado con Unicaja no habría podido irme a Estados Unidos. Entonces tenía la opción de Córdoba, de venirme a mi ciudad, que ese año habían ascendido. Lo vi buena opción. Y nada, también como un año de transición entre mi etapa formativa y mi futuro, que sería irme a Estados Unidos. Bueno, yo creo que ha sido una decisión acertada porque te estás saliendo en la liga, te estás saliendo en tu equipo, o sea, las cosas te están yendo muy bien. ¿Y cómo te sientes por volver a tu casa después de tiempo y jugar ante tu gente, ¿no? De tu ciudad? Súper contento, la verdad. O sea, no puedo estar mejor este año. O sea, la verdad que todo lo que pensé que quería que me saliera bien cuando tomé la decisión, está saliendo bien. Obviamente estoy en mi casa, con mi familia, con mis amigos, que eso siempre está bien. Pero además es que en el equipo me siento súper cómodo. Mis compañeros, los entrenadores, la gente, la afición que viene a animarnos súper bien. Y además es que también viendo para el año que viene a lo mejor el nivel, yo es que los partidos que estoy jugando y también los entrenos que entreno con gente profesional, es que yo veo que realmente el nivel de segunda fase es muy alto y es muy físico. A lo mejor yo había jugado Liga EVA ya antes y a lo mejor no me lo esperaba tan alto como el que está siendo. Y la verdad que cuesta mucho segunda fase. Entonces yo creo que también me va a servir para el año que viene y sobre todo en lo físico, que es también uno de los puntos más importantes para el año que viene. Hay muchos casos que hemos entrevistado también de chavales con carreras similares en el sentido de que vienen de segunda fe, Mm. pasan a la NCA y llegan con un buen rendimiento, es como que no les cuesta. Mm. Entonces, tú quería saber si tú
quieres irte a Estados Unidos. ¿Tú ya has llegado a recibir alguna oferta o alguna proposición de alguna universidad importante? Sí, tengo alguna oferta. De hecho, estuve en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Estuve haciendo una visita en diciembre. Ya me habían ofrecido a ellos. También tengo de Miami y tengo de Nebraska, me parece también. Pero bueno, eso realmente, o sea, son varias. Algunas son de más nivel, otras de menos nivel, pero eso lo llevan mis agentes. Yo he tenido videollamadas con varias, pero a visitar solo he ido a Louisville por ahora y me parece que es la única que voy a hacer. Ya el próximo paso es verdad que todavía no, o sea, por lo menos hasta mayo, junio, pero el próximo paso ya es tomar la decisión de a cuál me quiero ir. Y tú, insisto, yo intuyo que te verás bien y estás teniendo un rendimiento bastante influyente, pero ¿cómo llevas tú la presión, por así decirlo, de ser una de las promesas, pues al menos lo pienso yo y lo piensa más de uno, que puede llegar a ser una de las promesas más prometedoras de este país, de España? Hombre, puede ser una presión, pero realmente no lo veo así. O sea, aparte de que hombre, se suele decir mucho, pero lo que diga la gente tampoco me afecta mucho. O sea, yo lo que veo cuando yo pienso en estas cosas, cuando yo estoy jugando a baloncesto, estoy entrenando lo que sea, es seguir mi camino. O sea, yo pienso en entrenar, en disfrutar de las otras cosas de la vida fuera del baloncesto y lo que tenga que llegar ya será. O sea, yo sé lo que estoy trabajando, lo que estoy haciendo y lo demás, ya dependiendo de lo que diga la gente, pues ya llegará o no llegará. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Porque tu objetivo sería, evidentemente falta mucho, te queda toda la etapa universitaria que es muy importante, pero tu objetivo final sería, pues llegar a la NBA, un sueño evidentemente, pero volver a España. ¿Qué baloncesto te gusta más? ¿El europeo? ¿El estadounidense? Que realmente el americano no lo he vivido mucho. He ido a un par de campus, pero hombre, yo creo que el baloncesto europeo, lo que es el sentido colectivo, yo creo que soy un jugador que se le da bien el jugar colectivamente. Entonces, el europeo, pero claro, si yo me voy a Estados Unidos, pero que estoy resfriado. No te preocupes, Sin no te problema. preocupes. Eso que mi decisión de irme a Estados Unidos ha sido por llegar lo más lejos posible. Entonces, claro, como tú has dicho, sería un sueño llegar a la NBA, obviamente, pero también yo creo que el objetivo final, lo que más lejos puede llegar si sigo trabajando, si todo se me da bien, pero claro, es ir paso a paso, ya lo que te he dicho, seguir trabajando para llegar lo más lejos posible. Si pudiera ser la NBA, pues vamos, no te voy a decir que no, pero si no, pues volver a Europa y estar lo más preparado posible para jugar a un nivel lo más alto posible y ya está. Ya que lo has mencionado, también me gustaría que hablases un poco sobre la experiencia que has tenido en esos campus, porque entre ellos has estado en la Basketball Without Borders y la has clavado, literalmente, la has bordado. Entonces, me gustaría que nos contases un poco la experiencia de cómo se vive el campus y también cómo te seleccionan. Sí, eso lo de seleccionar, se lo dicen a tu agente normalmente y sale también luego una lista que te pasan y tal, pero es básicamente eso y eso es si vas al global es porque has ido al de cada continente. Yo fui al de Europa y me invitaron al global. La verdad que eso pues fue un pedazo de campus allí en San Francisco, las instalaciones, el staff, los compañeros que son de los mejores del mundo y súper bien. La verdad que a mí me pasó una cosa que es que yo llegué el día que llegamos y me puse malo. Estuve con 30 y pico de fiebre vomitando. Entonces los 4 días del campo, los 2 primeros yo no estuve, no lo pude hacer. Y al tercero llegué con 5 pastillas encima, que no sabía cómo iba a estar de forma y tal, pero al final me salió bastante bien. Y bueno, ya está.
Me encanta la naturalidad con lo que llevas todo, o sea que has hecho de todo, has jugado en sitios impensables, haciendo un rendimiento espectacular y lo cuentas con tanta naturalidad y con 18 años Lo que parece hasta fácil. que asombra, claro, asombra. Yo la verdad que yo creo que yo pienso, y es verdad que la gente me lo dice, que yo soy un tío demasiado normal. O sea, o sea, soy un tío muy normal de ciudad, de Córdoba, que ya está, le gustan los amigos, la familia, disfrutar y ya está. Y hombre, el baloncesto pues es un sueño, pero obviamente trabajando y viéndolo como un sueño, pero algo, por así decirlo, secundario, tras de todo lo demás, en lo que es la vida. Y hace poco jugaste la Euroliga Junior, que habéis clasificado para la Final Four. ¿Cómo se vive la Euroliga Junior? Porque yo no tengo mucha idea de la Euroliga Junior, entonces si nos puedes contar un poquito. Pues básicamente son 4 torneos. Bueno, eso lo seleccionan ellos, pero son de los mejores clubes de Europa. Y hacen una selección con chavales que sus equipos no van a estar en la Euroliga. Como por ejemplo el mío, pues Coto no va a participar en la Euroliga, entonces a mí me seleccionaron con el Team Adidas, que se llama, y es otro equipo más. Y el ganador de cada edición, más unos cuantos más invitados, juegan como la Final Four, la fase final de la Euroliga. Ya el ganador de esa fase, que será en mayo en Dubái, es el que gana la Euroliga. Y hombre, me seleccionaron a mí en el equipo de Adidas, y yo cuando vi los nombres de seleccionados, es verdad que dije, pues yo creo que tenemos muy buen equipo, porque no los conocía a todos, pero a los que conocía dije, pues que son bastante buenos. Y yo sabía que realmente los equipos de estos Adidas suelen llegar lejos, pero que creo que solo uno en la historia había llegado a ganar el torneo. Yo dije, hombre, pues es verdad que va el Madrid, que lleva siendo el campeón las últimas ediciones, va a ser complicado tal. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, y al final se nos dio. Y es que yo jugando dije, es que jugamos muy bien, somos chavales súper buenos de todas las partes de Europa, y jugamos súper bien, al Madrid le ganamos y al final ganamos el torneo. Y teniendo en cuenta que vas quemando etapas cada vez más rápido y con más facilidad, en la selección española, ¿tú te ves capaz de poder llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028? ¿O lo ves demasiado precipitado? ¿O cómo lo ves tú? Pues no lo sé, la verdad. Es verdad que yo sé que Cariolo le da oportunidad a los jóvenes, algo que se sabe, pero bueno, es lo que te he dicho. Yo ahora mismo lo que veo es irme a Estados Unidos, y es que ya eso es complicado, porque puedes irte y que te salga muy bien, que te adaptes bien o no. Entonces, pues eso ya sería como el primer paso. A ver qué tal estoy en Estados Unidos, y ya a partir de ahí, pues paso a paso. Ya es lo que diga el futuro, lo que pase. Hombre, nosotros la última entrevista se la hemos hecho a uno de los asistentes de Scariolo y yo creo que te puede llegar a tener en cuenta. O sea, con el rendimiento que estás teniendo, yo creo que sí, que puedes estar en la lista. Vale. Hombre, teniendo en cuenta que la selección española ahora está viviendo un poco ese cambio generacional, un poco los Claro. jóvenes están llegando a la absoluta y tal, posibilidades evidentemente, evidentemente hay. Sí, A ver, bueno, está lejos, hombre, evidentemente está lejos, o- pero bueno. claro, está lejos, pero ojalá estaría bien, sí. Unos Juegos Olímpicos, además, pues otro sueño, la verdad. Y tú personalmente, antes de entrar a la cancha o en el calentamiento, ¿tú tienes alguna manía o alguna rutina que nos puedas contar? Os puedo decir que yo siempre, todos los partidos para jugar, debajo de mis calcetines, me pongo unos calcetines del Córdoba Club de Fútbol, que lo llevo haciendo desde hace tiempo, y siempre que meto un triple me doy así como un toquecito en el calcetín. Pero así como manía, no. Yo, es verdad, me lo dijeron, no es algo mío, porque es algo que me dijeron trabajando con psicólogos deportivos y tal hace tiempo. Me dijeron que una buena manera para concentrarte, a lo mejor en mitad de un partido, podía ser, antes de empezar, recordar el por qué
por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué es lo que te da fuerza para seguir adelante. Entonces, es verdad que a lo mejor no justo antes de empezar, pero siempre que voy a un partido me acuerdo de mis padres, de mis amigos que siempre me han apoyado. Y es verdad que a lo mejor cuando en mitad de un partido las cosas van mal, tanto a ti como al equipo, pues puedes pensar en eso y decir, voy a seguir adelante por esto. ¿Y te gusta mucho el fútbol? O sea, ¿sigues al Córdoba ahora que está en segunda? ¿Vas al campo y eso? O... Sí, Sí. soy abonado. A mí me gusta mucho, mucho el fútbol. O sea, lo sigo muchísimo. Qué bueno. Hombre, la verdad es que el Córdoba está teniendo buena temporada. Está un poco como tú, Ahora, están teniendo ahora, bastante buena temporada los dos, la verdad. ahora estamos en un buen momento, la verdad. Es verdad que yo los 3 años que estuve en Málaga lo seguía, pero lo seguía menos, porque es más complicado desde allí y tal. Además, no podía ir a ver los partidos. Y es verdad que desde el año pasado que ascendieron y este año que he venido a Córdoba estamos en un buen momento. Así que eso también hay que aprovecharlo antes de que me vaya a Estados Unidos. Y precisamente cuando estás en Unicaja, vamos, te voy a hacer la pregunta directa. ¿Cómo es vivir el Martín Carpena? O sea, ¿cómo es el pabellón? Porque intuyo que alguna que otra vez irías al pabellón a ver al equipo, o incluso tú propiamente convocado con el Unicaja. ¿Cómo se vive un partido en el Martín Carpena? Yo había ido antes de estar en Unicaja y yo el mismo año me acuerdo que fui al Carpena a ver un partido de Unicaja y fui al Wizzing a ver un partido del Real Madrid. Y yo fui con mi padre y yo pensé, el Madrid, que además yo soy del Madrid, y el Madrid que es de los más grandes, era un partido bueno, tal, digo, tiene que haber un ambientazo, pero me sorprendió porque había mejor ambiente en el Carpena que en el Wizzing. Yo era chico y le dije a mi padre, pues yo pensaba que iba a haber mejor ambiente en el Wizzing, pero la verdad que es que el Carpena para mí es el mejor ambiente de toda España. Y pues los primeros años que estuve en Unicaja nos invitaban a ver los partidos y pues un ambientazo. La verdad que la gente allí es de 10 y claro, cuando el día que debuté era como un aliciente más para estar un poco nervioso. Pues sales allí, cuando sales corriendo por el túnel de vestuario, la gente, el ruido, tal. Pero la verdad que es impresionante. Y cuando estás en el banquillo del Carpena viviendo los partidos, pues, se vive súper bonito, la verdad. ¿Y tú tienes algún referente baloncestístico, un jugador en el que te fijes mucho a la hora de a lo mejor de tirar, de defender, de hacer alguna jugada? ¿Tienes algún referente? Yo desde chico siempre, mi jugador favorito siempre ha sido Curry, Stephen Curry. Y a la hora de tirar siempre me he fijado en él. Pero es verdad que estos últimos años me gusta muchísimo también Luka Doncic y también me fijo en él, la verdad. Es como un poco uno de cada estilo, porque uno es el tirador rápido tal y el otro es así como más lento, baloncesto inteligente y tal, y me fijo en los dos, la verdad. Y bueno, una pregunta, volviendo al hilo con lo de antes del ambiente de Unicaja, ¿gusta el baloncesto en Córdoba? O sea, evidentemente no es la misma división, pero ¿va gente a veros jugar allí al Coto o se vive un poquito más? Hay gente, pero es verdad que no tanta. O sea, no se vive tanto el baloncesto en Córdoba. Eso es verdad, eso hay que decirlo, que aquí es verdad que en Córdoba la gente es muy futbolera y vive mucho más el fútbol. Y, por ejemplo, se ve que en Málaga, incluso en Sevilla, se vive más el baloncesto. Pero bueno, Y te vamos a hacer ya para ir terminando una pregunta que le hacemos a todo el que habla con nosotros. Se sale un poco de lo que es el deporte, pero yo creo que va muy relacionado con él y es ¿qué es el éxito para ti? O sea, es una pregunta un poco más filosófica, pero yo creo que el éxito es a lo mejor un poco lo que he dicho antes también. O sea, si tú tienes un sueño, tú entrenas cada día y te esfuerzas y das lo mejor de ti cada día para intentar alcanzar ese sueño. Si tú, si tú obtienes algo positivo de eso, o sea, yo por ejemplo puedo tener un sueño de llegar a la NBA. Pues yo sé que llegar a la NBA es muy complicado. Entonces, si yo he trabajado cada día, he disfrutado del baloncesto, he disfrutado de trabajar cada día
de incluso de soñar con llegar al NBA y que es la motivación para trabajar cada día. Si tú obtienes algo positivo, que puede ser, por ejemplo, llegar a jugar en ACB, eso ya para mí es un gran éxito, incluso. Y bueno, Juanmi, ¿tú tienes alguna que otra pregunta? Yo la verdad que con esto cerraría ya la charlita, Sí, la verdad es que ha está muy estado bien. bastante bien. Darte las gracias sobre todo porque Claro. tienes que estar también muy ocupado entre los estudios y el baloncesto, pero bueno, espero que hayas estado cómodo y bien. Ha sido un placer tenerte, Guille. Igualmente, muchas gracias. Así que bueno.